como lo manda la Constitución, que quienes ganan más o tienen más, paguen más. Hacia allá voy. Este último punto que usted lo menciona me parece particularmente importante. ¿Por qué no se ha logrado tener esa reforma fiscal o esa reforma hacendaria integral? Hemos visto varios intentos año con año, ¿no? Se habla de misceláneas fiscales que ni siquiera llega a reforma, o son como parches, ¿no?, que se van poniendo en este frente. Y vemos que pues hay gente que gana muchísimo dinero y que paga menos impuestos, y finalmente la base de contribuyentes pareciera que no ha tenido gran modificación a través del tiempo, ¿no? En épocas recientes como que la base de contribuyentes no se ha modificado y seguimos pagando. Los que pagamos impuestos somos los mismos de siempre, y los que ganan mucho no pagan lo que deben de pagar. Tienes toda la razón. Lo que se ha hecho de modificaciones a nuestro sistema de impuestos han sido modificaciones sucesivas, una tras la otra, y lo que resulta es un sistema que hoy ya es muy complicado, muy complejo, y que no responde a un diseño original. Mira, la última reforma integral en materia de impuestos en México ocurrió en 1979, entró en vigor en el 80, es decir, hace 33 años. Todo lo que ha ocurrido en medio han sido modificaciones parciales. Se arregla un pedazo, pero no se compone el otro. Es hora de tener un rediseño integral que implique, en materia de justicia tributaria, primero, hay contribuyentes que generan muchas utilidades y que a la hora que uno ve lo que realmente pagan, es poco. Pagan menos que incluso contribuyentes menores. Medianos, sí. Medianos. Y esto ocurre porque pues, tenemos esta complejidad que implica muchas salidas, muchas opciones de evasión de impuestos. Tenemos que simplificar el sistema. Si tuviéramos un sistema más simple, sería mucho más justo. Y segundo, hay que reconocer que tenemos una parte muy importante del empleo y de la actividad económica en la informalidad. Es decir, que está fuera del régimen de seguridad social y fuera del régimen tributario. Sí. La reforma hacendaria tiene que tener como un objetivo muy importante contribuir a formalizar a esta gente, que es gente que trabaja. Es gente que le echa muchas ganas todos los días para tener un ingreso, pero porque las características de la economía mexicana están fuera de la economía formal. Si queremos tener una reforma justa, pero también que nos dé competitividad, tenemos que hacer del combate a la informalidad un objetivo prioritario. Que ahí también vemos el otro tema, ¿no? El tema del crecimiento de nuestro país, que no ha sido del todo satisfactorio. Sí tenemos un crecimiento económico que de hecho sabemos 2013 será ligeramente menor a 2012, si mal no recuerdo, la última previsión que ustedes mismos presentaban. Y bueno, pues vemos que entonces no hemos podido crecer a tasas como los países más desarrollados. Ahí está el crecimiento económico que se está dando, pero a un nivel muy modesto, ¿no? Y el número de empleos igual, o sea, no se logran crear los empleos que México necesita. El crecimiento en México, si pudiéramos describirlo con una palabra, yo diría decepcionante. Hemos hecho algunas cosas muy bien en México. Hemos finalmente logrado convertirnos en una economía estable, gracias fundamentalmente al manejo responsable de las finanzas públicas. Y eso el presidente Enrique Peña Nieto lo va a continuar. Vamos a seguir siendo una economía estable, con bajos niveles de inflación, pero queda muy claro que eso es solo un primer paso. Tenemos que acelerar el paso, tenemos que crecer más. Efectivamente, estimamos que el crecimiento de la economía este año será del 3,5%. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, comparado con otros países que no están creciendo, que incluso tienen tasas negativas, claro que es bueno, pero está muy por debajo de lo que México necesita para salir de la pobreza y para generar los empleos bien remunerados que necesitan las familias mexicanas. Por eso tenemos que tomar distintas medidas que incrementen la productividad de nuestra economía, particularmente de las pequeñas y medianas empresas, accediendo a crédito, con energía barata, con mejor acceso a la banda ancha, a las telecomunicaciones, generar un entorno de productividad, y no solamente de unos cuantos, sino de todos, para acelerar el crecimiento económico. Y sin duda México tiene ese potencial. Por eso el bajo crecimiento económico de México no es una condena. Si hacemos la tarea los mexicanos, vamos a poder crecer más. Secretario, sobre este tema los empresarios, algún grupo de empresarios aquí, sobre todo en esta región, en el estado de Nuevo León, nos hablaban acerca de la urgencia de contar con una política de desarrollo industrial, de modificar el esquema de productividad en nuestro país y desde luego contar con mayores incentivos para ser más productivos. Decían, es que no hay una política industrial en México. México carece de una adecuada política industrial que afecta a ciertos sectores, si lo agrupamos toda la industria manufacturera, porque nos mostraban por ahí una estadística que señalaba que no se habían creado en México los empleos, hablando de tasa de crecimiento muy básica, muy, como usted dice, decepcionante, y también la otra parte, la creación de empleos, todas las oportunidades que se nos han ido, aunado a la entrada de productos chinos que están atacando la producción nacional. Entonces, decían, ¿qué falta en México? Pues una política industrial.
Quien diga que en México se abandonó la política industrial, lamentablemente tiene razón. En México, hace ya muchos años, tal vez más de 20 años, tomamos una decisión que era retraer la actividad de fomento económico del Estado mexicano. Sin duda porque en décadas anteriores habíamos caído en excesos estatistas, de propiedad estatal de los medios de producción. ¿Sí? El problema es que mientras México se quedó en ese estado de abstención sobre la política industrial, el mundo hoy está en otra tónica. Todos los países en el mundo, particularmente los que están creciendo aceleradamente, tienen una política de fomento económico. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere hacer? Y está haciendo ya el presidente Enrique Peña Nieto, tener una política de fomento económico, una política industrial moderna, que trabaje con el mercado, que no sustituya al sector privado, sino que lo apalanque, que aprovechemos oportunidades combinando recursos públicos y privados. Es decir, una política industrial eficaz y moderna. Tenemos grandes oportunidades de desarrollo, pero tenemos que tomar la decisión como sociedad. Y eso implica Estado y sector privado de aprovechar esas oportunidades y materializarlas. Para eso es la política industrial. Secretario, si se ha perdido tanto tiempo, entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en retomar ese paso que ustedes están en este momento considerando? Si hacemos los cambios que México necesita, si tomamos la decisión colectiva de liberarnos de algunas ataduras ideológicas, somos prácticos y tenemos sentido de oportunidad, y hacemos en este mismo año reformas importantes, como la reforma a la financiera para fomentar el crédito a las pequeñas y medianas industrias, una reforma de competencia económica, incluyendo la competencia en telecomunicaciones, si hacemos la reforma hacendaria de la que ya hemos hablado, la reforma energética, que es una gran oportunidad para México. Creo que podemos acelerar mucho el paso. Sin duda alguna, el presidente tiene una agenda ambiciosa de reformas, que no solo es la agenda del presidente. Yo percibo un gran consenso económico entre los principales actores políticos de que de una vez por todas demos esos pasos, y en ese sentido estamos trabajando en un contexto plenamente democrático, pero sí entendiendo que México ya no puede esperar más. ¿Se darán entonces las condiciones, vamos a decirlo así, en el Poder Legislativo? ¿Las fuerzas políticas de nuestro país jalarán para el mismo lado, digo, hablando así en términos muy claros? Estamos trabajando para ello, y yo percibo, sin cantar victoria y sin optimismos infundados, yo percibo un buen ambiente político. Estamos en una comunicación constante con los líderes en ambas cámaras, de diputados y de senadores, con los liderazgos nacionales de los partidos políticos en el contexto del Pacto por México, y estamos trabajando para ello. Las condiciones políticas se crean, no solamente se administran. Yo percibo aquí en los liderazgos políticos de este país, de todos los partidos, y eso incluye al presidente de la República, por supuesto, pero no solamente el presidente de la República, percibo un gran ánimo de lograr las cosas que todos sabemos que tienen que hacer. Secretario, en ese mismo contexto, antes de pasar a temas locales, la reforma energética, lo mencionaba usted, que también pareciera que se avecina ya contar con una reforma energética, ¿iría en la misma proporción, la misma dimensión de esa reforma fiscal? Es decir, ¿sería una gran reforma energética? Tiene que ser una reforma de gran trascendencia. Y yo creo que aquí muchos empresarios pequeños, medianos y por supuesto grandes de este gran estado de Nuevo León lo entienden muy bien. ¿Cómo puede ser que tengamos un país con tantos recursos energéticos, por ejemplo, en materia de gas natural, y que sin embargo seamos un país con energía cara? Eso nos estamos nosotros mismos cancelando oportunidades de productividad y por lo tanto de desarrollo. Para eso es la reforma energética. El objetivo fundamental de la reforma energética será reducir el costo de la energía para todos los mexicanos, empezando por aquellos que generan los grandes empleos, que son las empresas micro, pequeñas y medianas. Y por supuesto, para las familias. Ese es el gran objetivo de la reforma. No se busca privatizar Pemex, no se busca vender el petróleo. Lo que se busca es darnos condiciones de competitividad, y sí, con un gran sentido práctico y moderno. Y otra vez, tiempos. ¿Estamos hablando de varios años? La reforma energética, conforme está previsto en el Pacto por México y conforme lo ha propuesto el presidente de la República, tiene que ocurrir este año. Bien, vamos al contexto local. Ustedes hablaban a nivel nacional que no se van a crear nuevos impuestos. Sin embargo, aquí ha generado también algo de malestar en un sector, en el sector de la iniciativa privada, el incremento de un 50% al impuesto sobre nómina, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde la Federación? Bueno, yo creo que es una decisión que ha tomado el Congreso del Estado de Nuevo León, y por supuesto somos respetuosos y apoyamos las decisiones que toman las autoridades en Nuevo León. Y es parte, por lo que me explicó esta mañana, que tuve la oportunidad de tener una larga reunión con el gobernador Rodrigo Medina y con su equipo de trabajo,
es parte de un programa de fortalecimiento financiero. El incrementar los ingresos, y eso implica decisiones como estas que sin duda son dolorosas y hay que reconocerlo, son impopulares, pero también son decisiones valientes de un gobierno que está tomando medidas, pero que no puede ser la única. Se tienen que tomar, como se están haciendo aquí en Nuevo León, medidas importantes de ahorros, de disminución de gastos que no son necesarios para fortalecer la capacidad financiera del Estado. Nuevo León tiene importantes retos financieros. Tenemos el tema de la seguridad pública, donde se están haciendo cosas interesantes y muy prometedoras en Nuevo León, como la creación de la Fuerza Civil, pero que implica un reto financiero muy importante, ¿no? Nuevo León tiene necesidades grandes de infraestructura para la competitividad que también se están atendiendo, y en ese sentido yo creo que el plan que ha presentado y que está ejecutando, insisto, creo que con oportunidad y con sensatez el gobierno del Estado, es un plan que está en marcha. El gobierno de la República tiene un indeclinable compromiso, muy tangible, de fortalecer la capacidad productiva de Nuevo León a través de proyectos importantes. Hoy hablábamos con el gobernador Medina y nos pusimos a trabajar en, por ejemplo, lo que es el financiamiento de la línea 3 del metro, que es un proyecto muy importante para esta zona metropolitana. Que sin la federación no se hace, ¿verdad? Que se tiene que hacer y que se va a hacer porque así lo comprometió Enrique Peña Nieto. Y hoy como presidente estamos ya trabajando para que así sea. Este proyecto que va de la Macroplaza hasta Podaca es fundamental para esta ciudad, pero no se puede hacer sin los fondos federales. O tenemos un proyecto de gran trascendencia para la vida futura en las próximas décadas de Monterrey y de todo Nuevo León, como es el acueducto Monterrey 6. Es un proyecto muy grande, es un proyecto de más de 14,000 millones de pesos, que sin el recurso federal no se va a poder hacer. La buena noticia para Nuevo León es que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está decidido para que este proyecto se haga y se haga pronto, y estamos trabajando para ello. Es que Nuevo León, como muchos otros estados, pues el tema de la deuda, ¿no?, los tiene atados de manos. No se pueden hacer grandes proyectos si no es con el apoyo de la federación. Ustedes desde antes de llegar al gobierno federal mencionaba, de hecho el presidente, siendo presidente electo, siendo candidato, no hay contemplación respecto al rescate de la deuda de los estados. Mira, no lo puede haber, porque primero no tenemos ni siquiera facultades para implementar un rescate. No tenemos los recursos para hacerlo, en el presupuesto no está prevista ninguna partida para un rescate financiero, pero sí podemos apoyar, como lo está haciendo el presidente de la República en el caso de Nuevo León, proyectos de desarrollo. Eso sí lo podemos hacer. A través de la banca de desarrollo también podemos encontrar vías de financiamiento para lograr mejores condiciones de esa deuda. Y en eso estamos trabajando, para eso estamos aquí en Nuevo León. Bien, secretario, ¿y habría manera de reconsiderar, ¿no?, el nivel de participaciones federales para el Estado de Nuevo León? Porque sabemos, ¿no?, de cada peso que va a la federación, pues recibimos un porcentaje que no es del todo satisfactorio, que nos gustaría tener mayor posibilidad de contar con recursos federales. Uno de los elementos centrales de una reforma hacendaria, para ser propiamente hacendaria y no solamente una reforma fiscal, será revisar el régimen de lo que llamamos la coordinación fiscal. Es decir, cómo contribuyen de manera complementaria los tres niveles de gobierno, no solamente el gobierno federal y los estados, sino también los municipios, al gasto público. Las reglas del sistema de coordinación fiscal datan de 1980 y sin duda cada estado tiene una opinión diferente. Seguramente la opinión de Nuevo León pues, es distinta de la que tenga Yucatán o la que tenga Tabasco, pero es un tema que tenemos que atender y estoy seguro que será un tema de debate intenso que será cubierto en la reforma hacendaria. Nos regresamos ya al tema inicial, ¿no?, que tiene que ver con la reforma fiscal, y ya para acercarnos a la conclusión de esta charla, pues ustedes lo que buscan es mayor captación, mayor contribución por parte de la ciudadanía. ¿Qué ofrece a cambio el gobierno federal, ¿no? Primero que nada, no es el único fin de una reforma hacendaria. Sin duda hay que fortalecer la capacidad financiera del Estado, pero no simplemente recaudar por recaudar, sino tiene que ser recaudar para algo, para cumplir algunas de las obligaciones del Estado mexicano que hoy no están cumplidas. Por ejemplo, en materia de educación media, superior y superior, el nivel preparatoria o bachillerato, solo 2 de cada 3 jóvenes que terminan la secundaria pueden estudiar la preparatoria. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano no tiene los recursos para ello. Darle educación preparatoria o media superior a todos aquellos jóvenes que la demandan implicaría un gasto de alrededor de 100,000 millones de pesos más. Hoy no los tenemos. ¿Para qué queremos hacer una reforma hacendaria? Esta es una de las razones. Segundo, porque tenemos un sistema de seguridad pública que nos queda claro a todos, y creo que Nuevo León es un caso que lo muestra con toda claridad, desafortunadamente,
tenemos que invertir más en materia de seguridad pública, con recursos concurrentes de los estados, pero también de la federación. La federación no se puede desentender esta asignatura y para eso necesitamos hacer una reforma hacendaria que nos dé realmente una gran capacidad, por ejemplo, para crear la Gendarmería Nacional, que es uno de los proyectos que ha comprometido el presidente de la República. Necesitamos más infraestructura, necesitamos más carreteras, mejor infraestructura logística en las fronteras, por ejemplo, en los puertos, y todo ello demanda recursos. Si vamos a proponerle a la ciudadanía mexicana, a aquellos que pagan sus impuestos, el que hagamos una reforma fiscal, por donde tenemos que empezar, no terminar, por donde tenemos que empezar, es para qué. Exactamente, ¿a dónde van a ir a dar todos esos recursos? Y a reducir la desigualdad, y con esto concluimos, ¿no? A reducir la desigualdad que tenemos en este país. Si no atendemos el problema de desigualdad, creo que no vamos a poder crecer. A veces se piensa que una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es la desigualdad. Pero la mejor manera de atacar la desigualdad es fomentando el crecimiento, particularmente en las regiones más pobres. Por eso el presidente de la República habla de que tenemos que incrementar la productividad, pero la productividad de todos, no solamente de unos cuantos. Secretario, le aprecio mucho esta oportunidad. Te agradezco a ti, muchas gracias, es un privilegio estar aquí en Monterrey. Un saludo al auditorio de toda la gente de este gran estado. Es Luis Videgaray Caso, el secretario de Hacienda y Crédito Público. Continuamos.